¿Está contento? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Estamos orando por Alberto, estamos orando. ¿Saben? Estamos haciendo toda una remodelación acá en este lugar. Está quedando arriba lindo. Estamos limpiando cosas que hacía mucho tiempo que no limpiamos. Claro, este edificio es inmenso, tiene muchos metros. Es un regalo que el Señor nos dio y es maravilloso poder estar en este lugar. Hay un lugar que tiene una terraza y en esa terraza hay toda unos caños donde va el agua de la terraza que pasa por ahí y se va como corresponde a la calle. Y en ese lugar, ayer, yo hace rato que estaba un poco obsesionado porque ese lugar se tapa con unas hojas. Y claro, siempre hay que ir, hay que barrer, si no se caen 20 hojas ahí, tapa la rejilla y el agua nos ingresa en un lugar que está en aquel lugar que es el aula. Esto es parte de la prédica, hermano, ¿eh? Martín Beruti, ¿bien? Y ahí en esa aula se nos mancha el cielo raso. Y claro, cuando caen 3 gotas, a mí me pone incómodo, me pone loco. Me pone que no puede ser, tenemos que solucionar esto. Ahí barremos arriba. Entonces ayer compré toda una malla y la pegué toda alrededor, todo un trabajo, nada, no sé cuánto durará. Porque digo, las hojitas ya no se pueden juntar, no tienen que caer más las hojas en ese lugar. Entonces toda esa malla que tiene en total ese lugar 16 metros, poniendo la malla y pegándole con un producto especial. Y mientras estaba ahí limpiando, luego limpié todo ahí arriba, la terraza, encontré la hojita chiquitita, que es la que nos tapa ese desagüe. Entonces yo les mandé un video a algunos de los muchachos que están en el tema, a los diáconos puntualmente, y les digo, miren, la hojita que nos tapa, todo el desagüe ese, es una planta, entre otras, que tenemos ahí en una maceta, que la hojita, entre otras hojitas, caen de ahí y de una planta que está acá arriba, caen ahí y nos tapan ese desagüe. Y les digo, el enemigo lo teníamos adentro y no nos habíamos dado cuenta. Entonces se lo mando a un jovencito de acá de la iglesia y él me lo responde y me responde con un WhatsApp riéndose. Es como en la iglesia. El enemigo lo teníamos adentro y no nos dábamos cuenta. Y a mí me sacó una carcajada. Y me quedé meditando con eso. El enemigo a veces lo tenemos adentro y no nos damos cuenta. Se solucionó con una malla, pero se solucionó sacando una maceta que estaba en el patio, ingresándola a la casa, y iba a haber que podar unos árboles que están ahí al lado. Se soluciona el problema. Muchas veces el enemigo está adentro y no lo sabemos. ¿No le pasa? Mire para adentro. Mire, Jesús cuando estuvo en Getsemaní fue el lugar donde el Señor fue a decirle al Padre que si era posible pase esa copa y Él no la tenga que beber. Lo que estaba diciéndole es, Señor, por favor, que yo no tenga que ir a la cruz. Tenía un gran conflicto adentro. El enemigo estaba ahí, porque la carne decía, me cuesta ir a la cruz. Pero cuando estuvo con el Padre y dijo, sea hecha tu voluntad, Señor, se terminó, se murió, se terminó el problema.
Pero el problema también lo tenía Jesús ahí cuando estaba con los discípulos. Él llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Fue con los tres. A los tres los llevó a muchos lugares. Haga un estudio de los lugares donde los llevó a los tres y los llevó para grandes cosas. Una de ellas fue cuando fue la transfiguración de Jesús. ¿Se acuerdan cuando lo vieron a Moisés, a Elías y a Jesús transfigurado? Y querían hacer 3 enramadas. Habían visto la gloria de Dios. Pero en Getsemaní ahora ocurría algo muy particular, porque el Señor les dice: por favor, estén aquí orando por mí, porque estoy pasando un momento muy difícil. Y el Señor vuelve a la hora y los encuentra durmiendo. Tenía el enemigo cerca suyo y él lo sabía, pero nosotros no lo sabemos. Y los encuentra durmiendo, los despierta. Por favor, tienen que velar, velen y oren. Dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Tienen que velar, tienen que orar. El espíritu está dispuesto. Voy a estar orando por vos 1 hora, voy a estar orando por vos 1 hora. Y cuando el Señor vino, a los 10 minutos los encontró durmiendo. Y vuelve otra vez y los encuentra durmiendo. Los despierta. Y luego viene ya la tercera vez, estaban durmiendo y le dice: bueno, ya, despierten ahora, porque ahí viene el que me va a entregar. Y venía Judas, otro. Tenía al enemigo adentro. El Señor lo sabía. Aún estaba entre los 12. Miren, qué tremendo. ¿Saben lo que habrá sido para el resto de los discípulos del Señor después que ocurrió todo lo que ocurrió? El Señor ahorcado, Judas ahorcado, el Señor crucificado. Lo que habrá sido para los discípulos diciendo: che, estuvo 3 años y medio con nosotros. 3 años y medio. No nos dimos cuenta nunca. Pero el Señor sí se daba cuenta. Hay un par de historias más que quiero leerles, bien bíblicas. Uno es en Números capítulo 12, versículo 1. Una historia muy conocida. Dice, y María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado una mujer cusita, claro, una mujer que no era del pueblo de Dios. Imagínense, lo querían, todavía no sabían lo que era la cruz, pero lo querían crucificar, porque había tomado una mujer que no era del pueblo de Dios, claro, muy difícil. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Quién lo decía? María y Aarón. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron. Y saben, el Señor ahí les dijo: miren, yo a ustedes les voy a hablar a través de profetas, pero a Moisés les voy a hablar cara a cara. Y le agarró lepra a María. María y Aarón eran muy íntimos de Moisés. A continuación, Aarón le clama a Moisés y le dice: mirá, por favor, te lo pido. Y Moisés no lo dudó un momento, se puso a clamar a Dios, que demostraba aún el carácter que tenía. Porque miren que lo que había hecho Aarón y María era grosero, era
espantoso por donde lo miren. Y clama Moisés a Jehová y le dice a Moisés, mira, voy a orar, pero que se vaya 7 días al desierto, que es el tiempo que tiene que estar para ser purificada. Y se fue 7 días al desierto solita. Y dice que el campamento detuvo toda la trayectoria, dejó de caminar para esperarla a María. 2 actitudes maravillosas, una de ellas, la otra no. Pero me llama la atención porque ante una cosa así, Moisés actuó bien. Otro cualquiera de nosotros hubiera estado ahí, le hubiera dicho, María, te agarraste lepra, que te vaya bien en el desierto, nosotros seguimos para adelante, arreglate con el Señor. Y dice, no, dice que Moisés clamó. ¿Por qué? Porque le importaba a María, porque la amaba a María, porque lo amaba a Aarón. Lo que no amaba era lo que estaba pasando, que era, tenía al enemigo adentro y no se había dado cuenta hasta que tomó una mujer cusita. Que en estos tiempos, lo que uno dice en estos tiempos es, no os unáis a yugo desigual. No existía esa palabra en el Antiguo Testamento, pero lo que María y Aarón le querían decir era, no se unan, no te unas a yugo desigual. Toma una mujer cusita, Dios lo usó, Dios lo bendijo. Que se arregle Moisés con el Señor. Hermano, ¿qué se tenía que meter María en la vida privada de Moisés? ¿Usted me entiende lo que le digo? ¿Qué se tiene que meter en la vida privada de Moisés? Y Dios le tiene que decir, a Moisés le hablaré cara a cara, pero a ustedes a través de profeta. ¡Wow! La misericordia de Moisés que ora, que le esperan y que María retorna y siguen viaje. Tenían el enemigo adentro y no lo sabían. Finalmente, después me van a tener que escuchar un rato más, en Números capítulo 14, versículo 1, pero acá lo voy a parafrasear, porque es cuando los príncipes son enviados a ver la tierra prometida. Dios les había prometido que los iba a enviar una tierra que había leche y miel. ¿Se anima a decir conmigo leche y miel? ¿De qué hablaba? De abundancia. ¿De qué hablaba? De prosperidad. Un pueblo que venía caminando por el desierto, que iba a entrar en la tierra prometida, y cuando tienen que entrar en la tierra prometida, antes de la tierra prometida, primero los mandan a ver la tierra prometida. Cuando van a ver la tierra prometida, mandan no a cualquiera, envían a 12 príncipes, un príncipe de cada una de las tribus. Llegan a aquel lugar y se encuentran con que era una cosa increíble, las frutas eran grandes, los racimos de uva gigantes, veían que la tierra era fértil, que había pastura, que ahí podían llevar los animales que iban a alimentarse, veían que había agua, era una tierra rica, casi como Argentina, rica. ¿Saben? No voy a hablar de nuestro país, quédese tranquilo. Pero una tierra increíble. Cuando vuelven, todos comenzaron a decir, una tierra tremenda, increíble, mira, trajimos estos racimos de uva, mirá, qué bien. Pero los que están en aquel lugar son gigantes. A ellos nosotros les parecíamos langostas. Esto le parecíamos a ellos. Hermanos, decíamos, estos levantan un pie, nos pisan, no nos dejan nada. ¿Qué podemos hacer ahí? Es imposible que algo podamos hacer. Imposible. Y comenzaron a decir, no, escúchame, ¿por qué? ¿Por qué no nos morimos en el desierto? ¿Por qué no ponemos un capitán delante nuestro, un jefe que nos lleve de nuevo a la tierra de los egipcios? Prefiero volver a Egipto.
Hablaron de apedrearlos. Hablaron de apedrearlo a Moisés, a Aarón y a quien sea. Vamos a apedrearlos. Tenían el enemigo adentro y no lo sabían. De los 12 que fueron, había 10 que vinieron negando toda posibilidad de ir a poder tomar aquella tierra. Preferían seguir en el desierto. Algunos de ellos dijeron, muramos acá en el desierto. Miren a veces lo que ocurre cuando uno juega con estas cosas y lo toma livianamente. Josué y Caleb fueron los que se rasgaron las vestiduras y dijeron, basta, vamos a ir a aquel lugar y lo vamos a tomar. Caleb dijo, vamos a ir a aquel lugar y a los enemigos los vamos a comer como pan. Hablaron de apedrearlo a Josué y Caleb. Se manifiesta la gloria de Dios en el tabernáculo. Se hace presente la presencia de Dios. Habrá habido un temblor, habrá habido algo tremendo en ese lugar. Y ahí pararon todo. Si la gloria del Señor no se manifestaba, hubiese habido una masacre. Dios no lo permitió. Fíjense, a raíz de eso, quedaron como 40 años más en el desierto y dijeron, los mayores de 20 años van a morir en el desierto. Solo van a ingresar en la tierra prometida los que tengan menos de 20 años. Murieron, que en definitiva era lo que le pedían a aquel hombre de Dios, a Moisés, si fuera posible quisiéramos morir acá en el desierto. Y Dios le dijo, quieren morir en el desierto, no quieren ir a comerlos como pan, quieren quedarse acá. Los sostuve hasta ahora de balde, no valoramos nada. Perfecto, se murieron en el desierto. ¿Quiénes fueron los dos únicos que entraron mayores que tenían más de 20 años? Josué y Caleb. Caleb con 85 años. Tenían al enemigo adentro y no lo sabían. Y eran príncipes. No habían mandado cualquier persona, príncipes. Y sabe, esto ocurre en las vidas. Esto ocurre en las vidas, en las personas, en lo individual, ocurre en la iglesia. Claro que ocurre en la iglesia, como cualquier otra sociedad, como cualquier otro lugar donde hay personas. A veces tenemos el enemigo adentro y no nos damos cuenta. Che, vamos a orar, vamos a hacer una vigilia adentro. Y no sé, ¿para qué sirve? Si el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer igual. Conmigo o sin mí. Lo va a hacer igual. No, el Señor quiere que estemos. ¿Saben? Cuando fue lo de Pentecostés, hice un receso de 2-3 segundos porque me quedé pensando si cuando el Señor les dijo que fuesen a Jerusalén a esperar la promesa, esa tremenda que recibieron, maravillosa y que marcó la humanidad, la cristiandad. Quedé pensando si hubo alguno que dijo, bueno, no, mirá, no voy, vayan ustedes a esperar la promesa. No, fueron todos a esperar la promesa. Pero cuando uno ve a lo largo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, posterior, siempre ha ocurrido que el enemigo lo tenemos dentro y no nos damos cuenta. En lo individual ocurre con tantas cosas. Hay gente que ya por ahí se deja vencer. No, ya estoy vencido. ¿Cómo que estoy vencido? ¿Cómo que estoy vencido? ¿Dónde queda en todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? A veces el enemigo lo tenemos nosotros mismos. Está como aquel
que no tiene trabajo y quiere salir a buscar trabajo, y dice, no, ¿qué voy a ir si cuando miro el diario mandan 500 currículum por allí, CBU, 501 con el tuyo, y posiblemente toman el tuyo? No, pero hay 500. Pero hay algo en tu vida que el otro no lo tiene, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Y si es el lugar que el Señor tiene para tu vida, eso pasa con lo laboral, eso pasa con los estudios, eso pasa con lo espiritual. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a leer las Escrituras? No, no. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Para qué voy a orar? Quiero, y por ahí me voy de acá y digo, no, voy a comenzar una vida espiritual fuerte, profunda. Mañana comienzo a ayunar, mañana empiezo a buscar al Señor, y me levanto al otro día y digo, me tomaría unos mates, me comería una tostada. Bueno, empiezo el martes, es como el que quiere empezar el régimen, quiere hacer régimen, pero con lo espiritual. Y el enemigo lo tengo acá mismo. ¿No vio cuando hay gente que es negativa? Y uno dice, tírame un centro, hermano, como la gente. Hay gente que es negativa. No. A veces hay lugares, yo les explicaba, a veces hay lugares que hay que limpiarlo porque el Señor no va a mandar ángeles a limpiar cosas. El Señor dice, hermano, agarrá el escobillón, la palita y empieza a arreglar, y empieza a limpiar. Bueno, pero el enemigo muchas veces lo tenemos dentro nuestro. Y esto aún pasa en los matrimonios. Uno de los dos con una postura siempre negativa. No digo que sea exitista, pero por amor de Dios, un poco de confianza, un poco de cariño, un poquito de fe, un poquito de esperanza para terminar con eso. Claro que uno tiene que terminar con eso. Miren, a veces uno es reacio, el mundo es reacio a algunas cosas. Estaba escuchando una radio, cuando voy en el auto voy escuchando radios seculares, iba escuchando un periodista y le estaba preguntando a una cantante famosa, ustedes la conocen seguramente, y a ella preguntaron si había vivido, había experimentado, porque esta cantante había experimentado algo con el Señor y había contado una experiencia. Ella había hecho una canción y un pastor fue y le dijo, esta canción que has hecho no es del Señor. Y es más, te va a traer algo feo a tu vida. ¿Qué le pasa a esta mujer? Se enferma. Tiene una enfermedad complicada, terminal. Ella se acerca a una iglesia, habrá sido, me imagino, que la misma iglesia. Va, habla con el pastor y dice, mire, yo me arrepiento de lo que hizo, me arrepiento totalmente. Y comenzó a buscar al Señor y se convirtió y se arrepintió y lloró. Y Dios la sanó. Entonces contaba su testimonio y el periodista que estaba conduciendo su programa dice, bueno, yo soy escéptico a este tipo de cosas, a ella le puede servir, pero yo no creo en nada de esto. Porque el mundo no puede creer en esto. No cree. Es más fácil decir, no, el estudio andaba mal el tomógrafo. El estudio que le hicieron de alto contraste, no, la tomografía es que falló seguramente. Si ahí había un tumor y después no había, no, habrá sido la tomografía de otro. Es más fácil no creer. Pero la iglesia del Señor, hermano, nos tenemos que deshacer de nuestros propios enemigos que tenemos de acá adentro. El enemigo que tenemos de acá adentro. No hablo de que estamos endemoniados, no hablo de que estamos poseídos. No hablo de nada de esto. Hablo de eso negativo que a veces tenemos y que nos tenemos que deshacer de eso definitivamente. Te va a cambiar el rostro, te va a cambiar la cara, te va a cambiar la mirada, te va a cambiar la sonrisa. Hay gente que no se le cae una sonrisa de su cara, de su rostro, porque es más fácil. Es más fácil lo otro. Edifica, no edifica nada, destruye.
destruye. El enemigo que tenemos cada uno de nosotros es una pulseada que cada día tiene que ir. Por eso la importancia de buscar el rostro del Señor, la importancia de buscar al Señor, porque cuando tengo una palabra sobre un área de mi vida y que el Señor me la da, voy a tomar esa palabra y por más que me vengan pensamientos negativos, voy a tomarme de esa palabra y me va a sostener. Esto con la iglesia, esto con todo. Esto con todo. Hace muchos años, por allá por el año 77, yo estaba en la iglesia de Quilmes, era un joven, pibito, y era una iglesia humilde, una iglesia muy humilde, sencilla, gente trabajadora como todos nosotros, y teníamos reuniones en un lugar que prestaba Oscar Mirón, un hermano que había prestado para que la iglesia lo use en forma indefinida. Pero un día el Señor aparece que se vendía un lugar muy grande en calle Dorrego. Era un lugar que tendría como 70 metros y toda una manzana. Un lugar muy amplio, 80 metros tendría, 90, 100 metros, por lo menos 100 metros. Y era casi media manzana, toda una manzana muy grande y era toda esa media manzana. Y salía la oportunidad de poder comprar eso. Y todos nos miramos y decíamos, la verdad que toda gente laburante. Se levantó un hermano y dijo, no me olvido nunca más. Dijo, yo además de mi trabajo voy a comenzar a fabricar empanadas y voy a salir por las obras a venderla a los obreros a las 6, 7 de la mañana. Y todo ese dinero lo voy a poner para poder comprar este lugar. Y salió otro y dijo, yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello otro, yo voy a hacer... Y se armó toda una cuotita, una cuestión, podemos comprarlo y algunos comenzaron a decir, ustedes están locos. ¿Sabe? Había un par de familias que eran muy adineradas. Fueron los primeros que dijeron, ustedes están locos, con nosotros nos cuenten porque ustedes van a perder todo el dinero porque no van a poder pagar todo. Todos juntábamos, yo tenía mis moneditas para ir al colegio, estaba en el colegio secundario y cuando tenía algo para comprar un sanguchito, no, esto va para el fondo de la compra del lugar. Chicos de 15, 16, 12 años participando. Para algunos era una locura. ¿Qué pasaba? Teníamos al enemigo adentro y no nos dábamos cuenta. Nadie dijo nada. Pasó el tiempo y se pagaba, se dio la posesión. Hoy ahí hay un edificio precioso, edificada la iglesia en ese lugar. Un sacrificio que hicimos muchos. Luego había que llenar las bases para poder hacer el edificio de la iglesia. Se llenaron las bases. Tiempo maravilloso fue ese. Pero el enemigo estaba adentro. Cuando uno ve el libro de Esdras, el libro de Nehemías, ocurre lo mismo. Uno veía en esos libros cómo Dios les daba una palabra para ir a restaurar las puertas de la ciudad que había sido quemada, que había sido destruida. Y había algunos que lloraban porque Jerusalén había sido destrozada. Y Nehemías le pide autorización al rey para poder ir a construir el lugar. Cuando uno ve en lo de Esdras algo semejante, iban a construir el lugar y cuando van a construir el lugar se levantó un tal Tobías y dijo, lo que ustedes construyan va a subir una zorra y va a tirar las paredes abajo. Wow, era el enemigo. Ese enemigo no estaba adentro, estaba afuera. Pero también había de los otros judíos que les dijeron, cuando ustedes estén construyendo las paredes, las puertas, les va a caer el enemigo de sorpresa y los va a matar. ¿Quiénes fueron los que dijeron esto? Los judíos, amigos de ellos, correligionarios. Tenían al enemigo adentro y no lo sabían. Pero hay que discernirlo. Hay que discernirlo y cuando uno discierne que el enemigo está adentro, mi querido hermano, solo ponete a orar.
y a clamar al Señor. Es así de sencillo. Teníamos arriba en la terraza, como comencé en la prédica, una rejilla que se nos tapa y teníamos al enemigo adentro y no nos dábamos cuenta. Los árboles pegaditos de ahí, el gran enemigo. Hermano, hay que ponerse firme, que María no le agarre lepra. Hay que ponerse firme, hay que tirar del carro, hay que meterle para adelante, hay que buscar al Señor, hay que confiar en el Señor, hay que esperar en el Señor. Yo no sé lo que el Señor hará con nuestra hermana allí en el hospital, pero yo cada vez que voy para allá, cada día que voy para allá, voy con esperanza. Y poder hablar con ella es maravilloso, es maravilloso. Y poder hablar claro. Y estoy orando, Señor, que el kinesiólogo la haga caminar porque no está caminando. Y que pueda ir a su casa y que pronto la podamos tener en este lugar, si esa es la voluntad de Dios. Pero es una iglesia pujante, pujante. Hermano, pujante. ¿Sabe? A veces digo, me pasa a mí, a veces no tengo ganas de hacer cosas acá. Yo se los he dicho alguna vez cuando estábamos modificando todo este lugar, fue en el año 2011, terminamos y dije, hermano, yo no vuelvo a poner ni un clavo acá. Hagan lo otro, yo hasta acá llegué, terminé con tendinitis en los brazos, colgado de arriba del techo, montones de cosas. Claro, pero ahora voy a empezar de nuevo a poner clavos, porque si no ponemos clavos se nos viene todo abajo. Pero sabe que siento que tengo la fuerza de Caleb. Y yo quiero que usted sienta la fuerza de Caleb para amar al Señor, para servir al Señor, para comprometernos con el Señor. Pero comprometernos de verdad. Tenemos cultos, vengo a los cultos. Tenemos una vigilia, vengo a las vigilias. Nos juntamos a orar los miércoles, una hora antes del culto, vengo a orar una hora antes del culto. Se juntan a ensayar, los músicos ensayamos, los músicos, los cantores, vengan a los cultos. No tenemos 7 cultos, vengan a los cultos, es comprometernos. Es comprometernos para no verlo de lejos. Es muy triste lo que le pasó a Moisés. Moisés entró, miró de lejos la tierra prometida. Lo de Moisés, cuando vio la roca, el pueblo tenía sed, le reclamaba agua y Dios le dijo, hablale a la roca. Imagínense una roca ahí, Dios le venía respaldando a Moisés. Lo veía cara a cara, el rostro de él brillaba, era impresionante. El pueblo le reclama agua. Moisés, un poco cansado, ve la roca ahí y le dice Dios, hablale a la roca y decirle, dame agua para el pueblo. Hubiera dicho eso y salía agua. Él agarró una vara y le dijo a la piedra, ¡dame agua! Y la golpeó. Y Dios le dijo, muchacho, todo lindo, pero la roca no había que golpearla. ¿Sabe quién es la roca? Cristo. ¿Sabe quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. ¡Dame agua! No era una cuestión simbólica, era espiritual. Y Dios le dijo, no entrarás en la tierra prometida. Tranquilo. Te amo con todo mi corazón, Moisés. Va a seguir Josué, vos ya estás grande, viene bien, ya está. Viene bien. Vas a verla de lejos. Y Moisés la vio de lejos, la tierra prometida. Pero le dio gracias a Dios. Le dio gracias a Dios. No tenía que golpear la roca. No tenía. Tenía que hablarle. Es tan tierno el Señor, pero no le falta autoridad. Tierno. Imagínense, le dijo, hablale. Y la golpeó. La maltrató. A esa parte tan negativa de nosotros mismos, tengámosla encapsulada y en lo posible
con una intervención quirúrgica del Espíritu Santo que pueda ser sacada, encapsulada, erradicada de nosotros, para que el Señor pueda tener un buen canal, para que pueda contar con nosotros, que no seamos tan, me permite el término, tan salames, tan salames. Podamos eliminar ese enemigo. Va a ser más fácil. Nos vamos a sentir mejor nosotros. Una de las peores cosas que hay es tener que cuidarse las espaldas. Cuidarse las espaldas habla de tonteras, de cosas que ocurren. Saben que en las guerras suele pasar ese tipo de cosas. En las guerras aquellos que eran oficiales y suboficiales y que por ahí maltrataban a los soldados y que por una de esas tenían a uno de los soldaditos atrás, no me hubiera gustado tener a un soldadito ahí atrás. ¿Usted cree que no ha pasado ese tipo de cosas en la guerra? Que el Señor nos ayude, que nosotros nos examinemos de tal manera que el enemigo que tenemos adentro nuestro, primeramente, lo erradiquemos. El no puedo, lo negativo, lo erradiquemos. Teníamos el enemigo adentro y no lo sabíamos. Ahora lo sabemos. ¿Está el enemigo adentro? Abrirle la puertita y decir, che, macho. Insisto, no es una cuestión de demonología. No es una persona endemoniada. No es una persona poseída. Es una cuestión de ser negativos. Sacar eso negativo. No, bueno, hay gente que le duele la panza y se va a ir al médico. Seguro que tengo un tumor. Para, hermano. Pará. Anda al médico, sí, porque tenés que hacer un chequeo, pero no de esa manera. Con optimismo. Antes de ir al médico, orar. Señor, voy a ir al médico, pero confío en ti, no tengo que ir por una cuestión de chequeos. Señor, confío plenamente en ti, no estoy buscando. Señor, guárdame, que no tenga nada, espero en ti. Pero algunos van al médico y ya se autodiagnosticaron. Que el Señor nos ayude. Y en lo espiritual, que eso que no te deja poder crecer en pasos agigantados, se pueda erradicar de tu vida. Mire, casi comento un acto de maldad. ¿Cuántos conocen los libros de la Biblia? No levante la mano. ¿Cuántos conocen la Biblia? ¿Cuántos se animan a decir los 39 libros del Antiguo Testamento de corrido? Tranquilo que no se lo voy a preguntar a nadie. ¿Saben? Es el ABC. Es el ABC. ¿Sabe cómo está compuesta la Biblia? Es el manual del alumno bonaerense. ¿Sabe cómo está compuesta? No le voy a preguntar el nombre de las 12 tribus de Israel, ni el nombre de los 12 discípulos, tranquilo. Ni le voy a preguntar qué libro sabe que escribió Pablo, quién. No, nada, no es una cuestión de examen desde acá arriba. Es una cuestión de comenzar a darle lugar al Señor. No leo la Biblia porque yo no retengo, me cuesta retener. ¡Mentiras del diablo! Léala y la va a entender y la va a comprender y va a tener luz en su vida. Y Dios le va a hablar. ¿A través de qué? A través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura que nosotros tenemos.
A veces con liviandad hay gente que dice, yo no leo la Biblia. Uy, ¿yo sabes cuánto hace que no leo la Biblia? Por amor de Dios, no quiero escuchar que nadie en la iglesia diga eso. Porque decir eso es ignorancia, es torpeza, es escasez, es carnalidad, es pobreza espiritual. Pregúntele a un musulmán si conoce su libro, de tapa a tapa, de tapa a tapa. ¿Entiende lo que le digo? Amén. ¿No se enoja? Si se enoja es porque es el enemigo que tiene adentro y usted no lo sabe. Si hay una parte que se enoja, es esa. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Los que tienen alguna afección, alguna enfermedad, no piensen nada malo. Confíen en el Señor. Aférrense al Señor. Porque la iglesia está orando por todos los que están enfermos. Esa es otra cosa. ¿Ven? Cuando a veces mando a todo el grupo de la iglesia, oremos por esto y esto. ¿Sabes cuando yo le mando eso? ¿Para qué se lo mando? Aún cuando tenemos un grupo de oración de unos 10, 12, 13 hermanos. ¿Saben para qué les mando eso yo? Para que usted pare lo que está haciendo. Pare lo que está haciendo. Se detenga y ahí esté 2, 3, 4, 5 minutos orando. Orando. Ora 3, 4, 5 minutos y después sigue haciendo lo que estaba haciendo. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor. Que Dios lo bendiga mucho y le invito que pueda ponerse en pie. Vamos a acercarnos aquí delante, sí. Por favor, Ángel.